¿por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero ella guardaba silencio, y el silencio era más fuerte que las palabras. Una noche, mientras las luces del santuario temblaban, Ana se apartó sola. Las risas de Penina ya se habían extinguido y el eco del sacrificio se perdía en la distancia. Se postró cerca de la puerta del templo y con el rostro cubierto de lágrimas, oró al Dios de Israel con voz que no se oía. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Solo el cielo escuchaba. Según el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, está escrito: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Allí prometió algo que cambiaría su destino y el destino de Israel. Si Dios le concedía un hijo varón, lo entregaría todos los días de su vida al servicio del Señor, y la navaja no pasaría sobre su cabeza. Era el voto más puro que un corazón podía ofrecer. Mientras oraba, el sacerdote Elí la observaba desde lejos. Al ver que sus labios se movían sin sonido, pensó que estaba ebria y le dijo con dureza: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana levantó la mirada y, sin perder la calma, respondió con humildad: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces Elí comprendió y dijo: Vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Desde aquel momento, el rostro de Ana cambió, no porque tuviera ya al hijo prometido, sino porque había aprendido a descansar en la fe. Aquella noche el cielo guardó su oración, y el suspiro de una mujer humillada se convirtió en semilla de profecía. ¿Puede Dios escuchar las lágrimas cuando las palabras ya no bastan? A veces, las oraciones más poderosas no se pronuncian con la voz, sino con el alma. El sol se alzaba sobre los montes de Efraín cuando Ana descendía del santuario. Su paso era lento, pero su semblante había cambiado. Las lágrimas se habían secado, y en su lugar brillaba una luz que no provenía del mundo. El silencio que antes era peso, ahora era refugio. Había dejado su dolor en el altar y lo había reemplazado por esperanza. Elcaná la miró con sorpresa. En los años anteriores, su esposa solía regresar abatida, con el rostro sombrío, pero esta vez sus ojos reflejaban calma. No había visto aún el milagro, pero lo sentía venir como se siente el amanecer antes de que el sol toque el horizonte. En su corazón, la promesa de Dios ya era vida. En los días siguientes, la rutina volvió a su casa. Penina seguía con sus hijos. Los pequeños corrían entre las piedras y los cántaros resonaban con el eco del agua. Pero Ana, en silencio, guardaba un secreto que solo el cielo conocía. No discutía, no replicaba, no buscaba justicia por sus propias manos. Sabía que el Señor la había escuchado. El libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, relata: Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y vinieron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esas palabras fueron el comienzo de un nuevo tiempo. Dios no se había olvidado de Ana. El mismo que abre los cielos para enviar lluvia, abrió también su vientre para cumplir su promesa. Con el paso de los meses, la vida comenzó a moverse dentro de ella. Cada día sentía más fuerte el pulso de aquel niño que no era solo suyo, sino del Altísimo. Y cuando llegó el momento, en medio del perfume del trigo y del canto de las aves, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque decía: Por este niño oré, y Jehová me dio lo que le pedí. El sonido de un recién nacido llenó la casa. Elcaná sonrió, Penina enmudeció, y Ana cayó de rodillas. Su oración se había transformado en carne, en respiración, en promesa viva. En sus brazos sostenía la respuesta que el cielo había tejido en secreto. Samuel era el testimonio de que las lágrimas no son olvidadas por Dios. Durante los primeros años, Ana cuidó de su hijo con ternura. Lo alimentó, lo cubrió con amor y lo preparó para el día en que tendría que cumplir su voto. No lo veía como un hijo que perdería, sino como una ofrenda que debía devolver. Mientras otras madres soñaban con ver a sus hijos crecer en casa, Ana soñaba con verlos servir en el templo, delante del Señor de los ejércitos.
A veces, por las noches, al arrullar a Samuel, susurraba palabras que parecían canciones. No eran solo nanas, eran oraciones vestidas de melodía. Decía en voz baja: «Tú fuiste pedido a Dios. Tu nombre lleva mi promesa. Cada lágrima mía se convirtió en tu respiración. Eres la prueba de que Jehová no olvida. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe, porque hay historias que no fueron escritas para ser solo oídas, sino para despertar lo eterno en nosotros». En el horizonte, el templo de Silo se alzaba como una sombra dorada. Ana sabía que el día se acercaba. Cuando Samuel fuese destetado, lo llevaría de regreso al lugar donde todo comenzó, el altar donde su oración nació. El cielo parecía prepararse también. El mismo Dios que escuchó el clamor de una mujer humillada se disponía a levantar de su vientre al profeta que traería palabra a una nación dormida. El plan divino había comenzado, silencioso, entre los brazos de una madre. El tiempo pasó como un río silencioso. El niño crecía entre risas y pasos torpes, bajo la mirada amorosa de su madre. Cada día, Ana veía en Samuel un reflejo de la promesa cumplida. Su risa era un himno, su sueño una oración que continuaba lo que ella había empezado en lágrimas. Cuando lo sostuvo por primera vez, comprendió que no le pertenecía del todo. Samuel era un regalo y al mismo tiempo una ofrenda. Por eso, mientras lo alimentaba, lo preparaba en su espíritu para el día en que debía devolverlo al dador de la vida. El libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22, dice: «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre». Durante esos años, cada mirada de Ana hacia su hijo era mezcla de gozo y despedida. Elcaná, fiel a su voto, subía cada año a ofrecer sacrificios, y Ana permanecía en casa cuidando del pequeño, tejiendo en silencio una túnica pequeña, de lino puro. Cada puntada llevaba un pensamiento, cada hilo era un suspiro. No había en toda la tierra vestido más sagrado que aquel. Cuando llegó el momento, Ana se levantó temprano, tomó al niño y lo llevó consigo, junto con un becerro de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. El viaje hacia Silo fue distinto esta vez. No iba con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de gratitud. El mismo camino que antes recorrió vacía, ahora lo pisaba plena. Al llegar al templo, las antorchas ardían con resplandor suave. Los sacerdotes se movían entre el humo del sacrificio, y el aire olía a incienso y esperanza. Ana se acercó al sacerdote Elí, el mismo que había visto su oración silenciosa años atrás. Su voz tembló, pero no por miedo. Tembló por la plenitud de quien ha visto cumplirse una promesa divina. «Oh, mi Señor, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oré, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová». El sacerdote guardó silencio. Ante sus ojos, aquella madre entregaba su tesoro más grande sin reclamar nada a cambio. Era un acto de fe pura, una entrega que el mundo difícilmente puede entender. Samuel, apenas un niño, miraba el altar sin comprender del todo, pero el Espíritu de Dios ya reposaba sobre él. Ana colocó sus manos sobre su hijo y lo dejó allí, bajo la custodia del sacerdote y bajo la mirada de Dios. Sus dedos se demoraron un instante sobre el manto de lino, y luego se retiraron. No hubo gritos ni quejas, solo un suspiro que parecía unir el cielo y la tierra. En aquel silencio se selló uno de los momentos más poderosos de la historia de Israel. Una mujer que había sido estéril devolvía a Dios el fruto de su oración, y un niño nacido del llanto de su madre se convertía en profeta de generaciones. Antes de marcharse, Ana miró hacia el altar y cerró los ojos. No pidió nada más, no preguntó por el futuro, solo agradeció. Y mientras caminaba de regreso a Ramá, el viento parecía susurrar su nombre entre las piedras del camino. Jehová había tomado sus lágrimas y las había convertido en promesa. El dolor que una vez fue su prisión, ahora era su testimonio.
El templo de Silo permanecía envuelto en una quietud dorada. El humo del sacrificio se elevaba lento, como una oración que no conoce fronteras. A un costado del altar, Ana permanecía de pie. Su rostro ya no reflejaba tristeza, sino una alegría serena, profunda, nacida del alma que ha visto la mano de Dios moverse en su favor. El niño Samuel había sido entregado, y ahora estaba bajo el cuidado del sacerdote Elí. Ana lo miraba una última vez, grabando en su memoria el rostro de su hijo mientras jugaba entre las telas del santuario. El corazón de madre latía fuerte, pero no con dolor, latía con gratitud. Y entonces levantó su voz. Ya no fue un llanto oculto, sino un canto abierto. Su oración, antes hecha en silencio, se transformó en melodía. El eco resonó entre las columnas de piedra y subió como incienso hasta los cielos. El libro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, lo relata así. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aquel cántico no era solo de una mujer, era el clamor de todos los corazones humillados que un día serían levantados por Dios. Ana proclamó: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Las lágrimas que antes hablaban de desconsuelo, ahora eran ofrenda. Sus palabras temblaban de poder. El arco de los fuertes fue quebrado, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Cada frase era una victoria espiritual. Ana entendía, más que nadie, que el Señor cambia destinos, que abate al soberbio y levanta al humillado. Jehová mata y Él da vida, hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Su voz se alzaba en el aire como el sonido de un río que rompe las rocas. El templo entero parecía escuchar. Hasta los sacerdotes detenían su paso, sorprendidos por aquella mujer cuya fe brillaba más que el oro del altar. El texto continúa: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquellas palabras se convirtieron en un himno que siglos después seguiría repitiéndose en los labios de los fieles. El alma de Ana se había transformado en instrumento divino. Su historia, marcada por la humillación, era ahora un testimonio de victoria celestial. Cuando terminó su canto, el silencio volvió a llenar el santuario, pero no era un silencio de vacío, era el silencio de la presencia. Ana permaneció unos momentos más de pie, mirando hacia el altar. Luego, bajó la vista y sonrió. El niño Samuel dormía junto a las telas del templo, cubierto por la luz del fuego sagrado. En su corazón, Ana comprendió que su vida ya no era suya, que su historia había sido escrita por Dios desde antes del primer llanto. Y mientras se alejaba de Silo, el viento pareció repetir sus últimas palabras: El Señor guardará los pasos de sus santos. La mujer que un día fue burlada se había convertido en profetisa del consuelo. Su voz, nacida del dolor, ahora anunciaba justicia. El canto de Ana no terminó aquel día. Siguió resonando en los siglos, como la promesa eterna de que ninguna lágrima ofrecida con fe se pierde ante los ojos de Dios. El niño Samuel crecía entre las paredes del templo, donde el incienso nunca dejaba de arder y el eco de las oraciones se mezclaba con el murmullo del viento. Aún pequeño, sus pasos resonaban sobre las losas sagradas como el preludio de algo que estaba por venir. Había sido consagrado a Jehová desde su nacimiento, y cada respiración suya era parte del voto de su madre. El sacerdote Elí lo tomó bajo su cuidado, enseñándole los ritos y los secretos del servicio al Señor. Samuel observaba con atención el movimiento de las lámparas, la manera en que el aceite debía verterse sin derramarse, y cómo cada sacrificio debía presentarse con pureza y orden. No era un niño común. Su mirada, serena y profunda, parecía ver más allá del velo.
El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 18: Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Aquel pequeño efod era símbolo de su entrega. Ana lo había tejido con sus propias manos, y cada año, cuando subía al templo con su esposo para ofrecer sacrificio, le llevaba una túnica nueva. El momento del encuentro era breve pero eterno. Ana lo abrazaba en silencio, acariciaba su cabello y mientras lo vestía con la nueva túnica, oraba en su corazón: Que Jehová te guarde, hijo mío, y que su voz sea tu guía. Después se alejaba con el alma temblando entre el dolor y la paz. El sacerdote Elí bendecía a Elcaná y a Ana, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y Dios, fiel en su misericordia, los bendijo. El texto afirma en 1 Samuel capítulo 2, versículo 21: Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Así la mujer que fue estéril se convirtió en madre abundante, pero su corazón seguía unido a aquel primer hijo que servía en Silo. El amor de madre y la fe se entrelazaban como los hilos de lino que tejían las vestiduras del niño. Samuel crecía en sabiduría y en gracia, aprendiendo los caminos del Altísimo. Mientras los hijos de Elí, Ofni y Finés se corrompían en el templo, abusando del sacrificio y del pueblo, el pequeño permanecía puro, con el corazón inclinado a la voz de Dios. El contraste entre ellos era una sombra que anunciaba un cambio. Jehová había levantado a Samuel como un faro en medio de una generación apagada. El aire de Silo parecía distinto cuando él caminaba. Las lámparas que colgaban del techo ardían más limpias y los cánticos de los levitas sonaban con un eco más profundo. El niño no lo sabía aún, pero su vida sería el puente entre la decadencia y la restauración, entre el silencio de los profetas y la voz que volvería a hablar a Israel. A veces, mientras dormía junto al arca del pacto, soñaba con la voz de su madre llamándolo, y aunque no podía verla, sabía que sus oraciones aún lo acompañaban, cruzando la distancia entre Ramá y Silo como un susurro celestial. Eran oraciones que no se apagaban con el tiempo, porque lo que nace del amor y del voto santo vive para siempre. El Dios que escuchó las lágrimas de Ana ahora vigilaba los sueños de Samuel. El templo, que había sido testigo del llanto de una mujer, se preparaba para escuchar por primera vez en mucho tiempo la voz de Dios. Y esa voz elegiría al niño del santuario. La lámpara de Dios aún no se había apagado en el templo de Silo. El aire olía a aceite y a silencio. Afuera, el desierto dormía bajo el manto de las estrellas, y dentro, entre las sombras doradas, un niño dormía junto al arca del pacto. Era Samuel, el hijo prometido, el fruto de una oración. El sacerdote Elí ya estaba viejo, su vista se había debilitado, y los pasos del templo se habían vuelto lentos. Israel atravesaba un tiempo oscuro. La voz de Dios era rara en aquellos días. No había visiones frecuentes. El pueblo ofrecía sacrificios, pero el fuego del corazón se había apagado. Y fue en ese silencio, en la quietud de una noche cualquiera, cuando la eternidad descendió. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 4: Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. El niño se levantó sobresaltado, corrió hasta donde dormía Elí y dijo: Heme aquí, porque me llamaste. Pero Elí respondió: Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Samuel volvió a su lugar, confundido, sin saber que aquel llamado no era humano. Minutos después, la voz volvió a resonar, suave pero poderosa, como el sonido de un río que nace. ¡Samuel! El niño se levantó otra vez y corrió hacia Elí. «Heme aquí porque me llamaste». Y Elí, con los ojos cansados, le dijo: «Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve a dormir». El silencio volvió a llenar el templo, pero el cielo no se detuvo. Por tercera vez la voz se oyó: «¡Samuel, Samuel!». Entonces el anciano comprendió. Su corazón tembló, porque hacía muchos años que no escuchaba la voz del Altísimo. Le dijo al niño: «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: Habla, Jehová,
porque tu siervo oye. El pequeño volvió a su lecho. Su corazón latía con fuerza. El aire cambió. Una luz invisible comenzó a llenar la estancia, y la presencia de Dios se posó sobre el lugar donde él reposaba. El texto dice: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. El cielo se inclinó sobre la tierra. El Creador del universo habló con un niño. Su voz no era como el trueno ni como el fuego. Era dulce, pero tan profunda que hacía temblar el alma. Allí, en medio de la noche, Samuel escuchó las palabras que marcarían el destino de su nación. Dios le reveló el juicio que vendría sobre la casa de Elí por causa de los pecados de sus hijos, que profanaban el santuario y despreciaban las ofrendas de Jehová. Cada palabra pesaba como fuego, y sin embargo, el niño no temió. La inocencia que lo cubría era su fuerza. Cuando amaneció, la luz del sol entró entre los pliegues del templo. Samuel permaneció inmóvil, guardando en su corazón lo que había oído. Elí lo llamó y le dijo: Hijo mío, ¿qué es lo que te dijo Jehová? No me lo ocultes. Y Samuel, con voz temblorosa, le contó todo, sin ocultar nada. El anciano bajó la cabeza y dijo con resignación: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Aquel día, Israel supo que Dios había vuelto a Samuel a hablar. El silencio del cielo se había roto, no por la voz de un rey o un profeta experimentado, sino por un niño nacido de la fe de una mujer humillada. Desde entonces, la presencia de Jehová permanecía con Samuel. El libro dice: Y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Las lámparas del templo ardían de nuevo con un fuego distinto. El Dios que había respondido a una madre ahora hablaba a través del hijo que ella había entregado. El ciclo divino se cumplía. Las lágrimas de Ana habían despertado la voz de Dios sobre toda una nación. El amanecer llegó sobre Silo como una promesa encendida. Las primeras luces atravesaban las cortinas del santuario, tiñendo el aire de oro. Samuel se despertó en silencio, todavía con el eco de la voz divina resonando en su corazón. Era la primera vez que había oído al Dios de Israel hablar tan cerca, tan dentro, tan real. Desde aquella noche, algo cambió para siempre. Los sacerdotes lo notaban. Elí lo miraba con respeto y una sombra de tristeza. Sabía que el tiempo de su casa se acercaba a su fin. Samuel ya no era solo un niño. En su mirada había algo que no pertenecía a los hombres, una calma que venía de lo eterno. El libro sagrado dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19: Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Las profecías comenzaron a cumplirse, y el nombre de Samuel se extendió desde Dan hasta Beerseba. Todo Israel reconoció que Jehová lo había establecido como profeta. El pueblo, que antes caminaba sin dirección, empezaba a volver sus ojos hacia Dios. Y mientras Samuel crecía en sabiduría, la voz del Altísimo continuaba hablándole en secreto. El templo, que había sido lugar de corrupción y silencio, se transformó en casa de revelación. Cada vez que Samuel servía ante el altar, el aire parecía vibrar con una presencia invisible. Las lámparas ardían con mayor brillo, como si el fuego del cielo se hubiera encendido nuevamente entre los hombres. Pero detrás de cada palabra que Dios pronunciaba por medio de Samuel, había una raíz más profunda: las lágrimas de Ana. Ella, en su casa de Ramá, oraba todavía. A veces alzaba la vista hacia el horizonte, imaginando a su hijo caminando entre los sacerdotes. El viento traía hasta su oído el rumor de los peregrinos que hablaban de aquel joven profeta que oía la voz de Jehová. Y Ana, al escuchar, sonreía en silencio, sabiendo que su entrega no había sido en vano. Las bendiciones de Dios se habían multiplicado sobre ella. Tenía ya otros hijos, pero ninguno ocupaba el mismo lugar en su corazón. Samuel era la señal viva de que Dios escucha al humilde, de que el Altísimo puede levantar del polvo al olvidado y convertirlo en voz de nación. Su fe seguía sosteniendo el destino de su hijo,
como una raíz invisible que alimenta el árbol desde lo profundo. El sacerdote Elí envejecía. Sus ojos apenas podían ver, pero su alma reconocía la gloria que se acercaba. Sabía que la presencia de Dios se movía ahora sobre el joven Samuel, y aunque su corazón se dolía por los pecados de sus hijos, encontraba consuelo al ver la pureza de aquel niño que Dios había elegido. Y así, noche tras noche, Samuel permanecía en el templo, escuchando, aprendiendo, esperando. Las palabras del Señor llegaban a su espíritu como gotas de luz, profecías, advertencias, consuelos. El niño se estaba convirtiendo en profeta, y el profeta en instrumento del cielo. Israel, que había olvidado los caminos del Eterno, se preparaba para un nuevo amanecer espiritual. El Dios que había permanecido en silencio durante generaciones había decidido hablar nuevamente, y su voz había escogido la boca de un niño, nacido del llanto de una mujer. Aquel milagro comenzó en un vientre cerrado, pero su eco alcanzaría el trono de reyes y el corazón de pueblos enteros. Jehová había encontrado un corazón puro, una lámpara dispuesta, una voz obediente. Y así, en el pequeño Samuel, se encendía nuevamente la comunicación entre el cielo y la tierra. El aire en Silo se volvió pesado. Los días pasaban con la sensación de que algo se acercaba, algo que no pertenecía al ritmo de los hombres. Las palabras que Samuel había oído en la noche seguían vivas, ardiendo como fuego en su pecho. No las había buscado, pero el cielo se las había confiado. Y ahora el tiempo de su cumplimiento se aproximaba. Elí, ya anciano, se movía despacio entre los muros del templo. Sus ojos, casi apagados, parecían mirar hacia un pasado que le dolía. Había servido al Dios de Israel, pero no había corregido el pecado de sus hijos, Ofni y Finés, quienes profanaban los sacrificios y convertían el altar en lugar de deshonra. El pueblo murmuraba, la pureza se había perdido, y la presencia del Señor comenzaba a apartarse de Silo. El libro de 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, lo anuncia con claridad. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquel mensaje había sido la primera advertencia, pero la voz de Dios volvió, esta vez a través de Samuel, el niño que dormía junto al arca. Lo que el Altísimo le reveló aquella noche fue la sentencia final. La casa de Elí sería juzgada, y ningún sacrificio podría borrar su culpa. Samuel guardó la palabra con temor. No deseaba verla cumplirse, pero sabía que la voz de Jehová nunca vuelve vacía. Y así fue. Los filisteos se levantaron contra Israel, y el pueblo, debilitado por su pecado, decidió llevar el arca del pacto al campo de batalla, creyendo que la presencia de Dios podía ser usada como un escudo humano. Elí, temblando, esperaba noticias. Su corazón se agitaba al ritmo de los pasos que se oían a lo lejos, hasta que un mensajero llegó cubierto de polvo y con las ropas rasgadas. Israel ha huido delante de los filisteos, y ha habido gran mortandad entre el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finés, son muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Elí cayó hacia atrás desde la silla junto a la puerta, y su cuello se quebró. Murió aquel día el sacerdote que había visto la gloria de Israel nacer y apagarse, y la noticia del arca perdida llenó de oscuridad la nación. En ese instante, las palabras que Dios había dicho a Samuel se cumplieron con exactitud. La profecía pronunciada en el silencio de la noche se convirtió en la voz del juicio. Israel lloró, y el nombre del niño profeta comenzó a ser recordado no solo por sus visiones, sino porque su palabra no caía a tierra. En las casas la gente se preguntaba, ¿dónde está la gloria de Israel? ¿Dónde el fuego que ardía en el altar? El texto dice en 1 Samuel capítulo 4, versículo 22, y dijo, traspasada es la gloria de Israel, porque fue tomada el arca de Dios. El templo de Silo quedó vacío. Las lámparas se apagaron una a una, y la presencia que antes iluminaba las noches se retiró en silencio. Pero en medio de la desolación, la promesa seguía viva. Samuel,
el niño nacido de la fe de Ana seguía en pie. La voz de Dios no había desaparecido del todo, solo se estaba preparando para un nuevo comienzo. Dios no había olvidado a su pueblo, ni a la mujer que lo había servido con lágrimas. El mismo que juzga también restaura, y el juicio que cayó sobre Elí abriría el camino para un renacer espiritual. Aquel niño que dormía junto al arca había escuchado al Dios eterno, y ahora su voz se alzaría para traer de nuevo la palabra que el pueblo había perdido. Desde el dolor nacería una nueva esperanza. El lamento por la pérdida del arca resonó en todo Israel. Los templos estaban en silencio, las ofrendas cesaron, y el pueblo, desorientado, vagaba sin guía. La gloria de Jehová parecía haberse apartado, pero no era ausencia, era purificación. Dios había cerrado un ciclo de corrupción y abría otro de restauración. Y en el centro de ese cambio estaba Samuel. El niño del templo había crecido. Sus ojos eran los mismos, pero su mirada ahora tenía la profundidad de quien ha escuchado al Creador. Sus manos, que antes sostenían lámparas, ahora levantaban a un pueblo entero. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, «Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos». El profeta caminaba entre aldeas y montes, con la voz firme del que habla en nombre de Dios. Convocó a todo el pueblo en Mizpa, un valle rodeado de colinas, donde el viento soplaba como si repitiera las antiguas promesas. Allí, bajo el cielo abierto, el pueblo confesó sus pecados y derramó agua delante del Señor, símbolo de limpieza y arrepentimiento. Samuel levantó sus manos y mientras Israel se humillaba, el trueno del cielo respondió. Los filisteos, al acercarse para atacarlos, fueron confundidos por la voz del Señor, y el enemigo huyó ante la presencia divina. Aquel día la tierra volvió a respirar fe. El texto continúa. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, una piedra como testimonio, como memoria eterna de la fidelidad de Dios. El eco de esa declaración se extendió entre generaciones. Desde entonces, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Iba de año en año recorriendo Betel, Gilgal y Mizpa, y en cada lugar enseñaba justicia, recordando al pueblo que la verdadera fortaleza no estaba en la espada ni en el número de soldados, sino en obedecer la voz del Señor. Y cuando volvía a su casa en Ramá, allí también levantaba un altar a Jehová, el mismo altar ante el cual su madre había orado. Ahora se llenaba con el fuego del hijo que ella entregó. Ana ya era una mujer anciana. Sus manos arrugadas aún tejían, pero su mirada era clara. Cada vez que escuchaba pronunciar el nombre de Samuel, su corazón se estremecía con gratitud. El niño por el que había llorado ahora guiaba a una nación entera. Jehová había transformado su historia personal en una señal profética. De su humillación había nacido la restauración de Israel. El pueblo que había sido derrotado comenzó a prosperar. Los enemigos retrocedieron, las ciudades perdidas fueron recuperadas y la presencia de Dios volvió a llenar la tierra. El nombre de Samuel se convirtió en sinónimo de justicia y sabiduría. A menudo, cuando Samuel oraba por su nación, miraba al cielo y recordaba a su madre. Sabía que antes de que él escuchara la voz de Dios, ella había sido la primera en hablarle. El corazón de Ana había sido el primer altar, y en cada palabra del profeta resonaba la voz de una mujer que un día lloró en silencio, creyendo que sus lágrimas podían mover el cielo. El niño que había sido ofrecido en el templo se había convertido en el último juez de Israel, el enlace entre los días de los ancianos y la llegada de los reyes. Su vida era una extensión del voto de Ana, vivir para Dios, servirlo sin reservas, hasta el último aliento. La historia de madre e hijo seguía entrelazada, como los hilos de una misma túnica tejida con fe.
el sol descendía lentamente sobre los montes de Efraín. Los campos se teñían de oro y los pájaros regresaban a sus nidos. En la casa de Ramá, una anciana observaba el horizonte en silencio. Su cabello, blanco como la harina del templo, brillaba bajo la última luz del día. Era Ana. La mujer que un día había llorado en el umbral del santuario ahora miraba el cielo con paz. El sonido del viento le traía recuerdos. El llanto de su juventud, el eco de la voz de Elí, la primera risa de Samuel. Todo seguía vivo en su memoria, como un cántico que nunca se apaga. El corazón que antes había sido quebrado ahora reposaba en la certeza de la fidelidad de Dios. A lo lejos, los rumores del pueblo hablaban de Samuel, el profeta de Israel, el hombre que intercedía por la nación y guiaba al pueblo con justicia. Ana lo escuchaba todo con una sonrisa. No sentía orgullo, sino gratitud. Sabía que aquel hijo no era solo suyo, pertenecía al cielo. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, «Y juzgó Samuel a Israel todos los días de su vida». Cada palabra, cada decisión, cada enseñanza de Samuel era un eco de la promesa que su madre había pronunciado en lágrimas. A veces, Ana salía al campo y levantaba los ojos hacia el cielo. Decía en voz baja, «Jehová, tú me diste más de lo que pedí, no solo un hijo, sino una señal para toda mi generación. Tomaste mis lágrimas y las convertiste en palabra profética. Donde hubo silencio, hiciste canción. Donde hubo esterilidad, hiciste vida». El viento soplaba sobre los trigales, y ella creía escuchar el eco de su propio cántico. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Su alma comprendía ahora que la fe no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno entrega. El tiempo pasó, y su cuerpo comenzó a debilitarse. Una tarde, mientras las sombras se alargaban sobre la tierra, Ana se recostó junto al fuego y cerró los ojos. No había temor, solo serenidad. Antes de partir, pronunció una última oración. «Señor, mi alma fue tuya en el llanto y en la risa. Mi vientre fue tu altar, y mi hijo, tu instrumento. Que mi nombre se borre, pero que tu promesa nunca se olvide». El cielo guardó silencio, pero los ángeles escucharon. El alma de Ana se elevó como incienso, y su historia quedó escrita en las páginas eternas del amor de Dios. Aquel mismo día, en Silo, Samuel sintió un estremecimiento en su espíritu. Mientras oraba por el pueblo, un suspiro cruzó el aire, dulce y profundo. Levantó la vista y supo, sin que nadie se lo dijera, que su madre había partido. Y allí, en el templo donde todo había comenzado, el profeta se postró y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Dijo, «Señor, tú la oíste cuando lloró y la recibiste cuando te cantó. Ahora la tomas en tu paz. Ella fue tu sierva y yo soy su testimonio». El fuego del altar ardía suavemente. En el aire se mezclaban el olor del incienso y la memoria del amor más puro, el de una madre que ofreció a su hijo al Creador. Desde ese día, Samuel visitaba cada año la tumba de Ana en Ramá. Allí, junto a una piedra sin nombre, oraba en silencio. No pedía nada, solo agradecía, porque sabía que su vida entera era el eco de una promesa nacida en las lágrimas de una mujer justa. Dios había tomado el dolor de Ana y lo transformó en palabra, en profecía, en herencia eterna. El nombre de aquella mujer seguiría vivo en cada generación que aprendiera a orar con el alma, aunque no saliera sonido de sus labios. Y así, entre el polvo del camino y la luz del cielo, el corazón de Ana siguió hablando, no desde la tierra, sino desde la eternidad. El templo de Silo volvía a brillar bajo la llama perpetua del altar. La presencia de Dios había regresado, y su voz volvía a oírse entre las cortinas doradas. Samuel, ahora adulto, caminaba en silencio entre los sacerdotes, con el mismo respeto con que de niño había limpiado las lámparas. Sus cabellos, ya más oscuros que el lino, caían sobre los hombros. Su rostro estaba marcado por la paz que solo poseen los que escuchan la voz del Altísimo. Cada mañana, cuando el sol tocaba el horizonte, Samuel levantaba su rostro y oraba.
Sus palabras no eran muchas, pero estaban llenas de peso. Era como si cada una llevara consigo el eco de otra voz más antigua, la de Ana, su madre. Aunque ella ya había partido, su fe seguía viva en las palabras del profeta. Porque las oraciones no mueren. Las oraciones verdaderas atraviesan generaciones, y lo que se siembra en lágrimas florece en destino. El alma de Ana se había convertido en sombra protectora sobre el ministerio de su hijo. A veces, en medio del silencio, Samuel creía escuchar aquel tono suave que le hablaba cuando era niño. Samuel, sirve a Dios con alegría. No temas, el que abre los vientres cerrados también abre caminos imposibles. El texto sagrado afirma en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Aconteció que, siendo Samuel viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero ellos no siguieron su ejemplo, y el pueblo, cansado, pidió un rey para ser como las otras naciones. Aquella petición quebró el corazón de Samuel. Durante noches enteras, oró con la frente en el suelo, no por orgullo, sino por tristeza. Sabía que, al pedir un rey humano, el pueblo estaba rechazando el reinado invisible de Dios. Entonces Jehová le dijo: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos. El profeta comprendió. El mismo Dios que había elegido sus labios para hablar, ahora lo llamaba a obedecer en el dolor. Y así lo hizo. Ungió al primer rey de Israel, Saúl, sabiendo que los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Esa noche, mientras el pueblo celebraba al nuevo monarca, Samuel se apartó, subió a la colina que daba hacia el valle de Ramá, y desde allí miró el horizonte. El viento soplaba entre los olivos, y en el murmullo del aire creyó oír una voz familiar. Mi hijo, no temas las decisiones de los hombres, cumple tu parte. Jehová hará el resto. Era como si Ana le hablara desde el cielo, como si la oración de una madre continuara guiando los pasos de un profeta. El rostro de Samuel se humedeció. No lloraba por debilidad, sino por gratitud. Sabía que, aunque el pueblo se desviara, la promesa de su madre y de su Dios seguiría firme. El tiempo pasaba, pero la presencia del Señor no se apartaba de él. Las generaciones nuevas lo escuchaban como quien oye al mismo cielo. Sus palabras eran fuego y consuelo, corrección y esperanza. Y cada vez que abría la boca para hablar, los más sabios recordaban a la mujer que lo había consagrado antes de nacer. Jehová había unido dos voces en una misma historia, la voz de la madre que oró y la voz del hijo que profetizó. Una habló en silencio, la otra en nombre del Eterno. Ambas nacieron del mismo corazón. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre el antiguo Israel, una verdad permanecía en el alma del profeta. Dios escucha, Dios recuerda, y lo que comienza en el llanto de una madre puede terminar cambiando el destino de un pueblo. El viento soplaba sobre los campos de Israel con un sonido grave, como si el mismo cielo anunciara un cambio. El pueblo, que había clamado por un rey, ahora marchaba bajo el mando de Saúl, el ungido por Samuel. Pero la corona que resplandece puede también pesar. Y pronto el corazón del rey se apartó del Señor. Samuel lo había advertido con lágrimas. Jehová no se complace en sacrificios ni en holocaustos, sino en la obediencia. Mas Saúl no escuchó. Su orgullo se levantó más alto que el altar, y el mandato divino fue quebrantado. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel pronunció esas palabras con el peso de quien siente romperse su propio corazón. No hablaba solo como profeta, sino como padre espiritual. Sabía que la desobediencia de Saúl traería oscuridad a la nación, pero también sabía que la fidelidad del Señor jamás se quebraría. Aquella noche, mientras todos dormían, Samuel se apartó y lloró delante del Eterno. Su clamor se elevó como las oraciones de su madre tantos años atrás.
En su alma resonaba el eco de Ana: Jehová mata y él da vida, abate y enaltece. Comprendió entonces que la obediencia también es una forma de sacrificio. El libro continúa diciendo: y Samuel no volvió más a ver a Saúl hasta el día de su muerte, porque Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se había arrepentido de haberlo puesto por rey sobre Israel. Así, el profeta caminaba solo entre los montes, acompañado solo por el sonido del viento y la voz de Dios que nunca se apagaba. Su túnica, tejida en su niñez por manos maternas, era ahora símbolo de su llamado: pureza, fe y entrega. Una tarde, cuando el cielo estaba teñido de rojo, Jehová habló nuevamente a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel obedeció sin dudar. Sabía que cuando un propósito termina, otro comienza. Y así, entre ovejas y colinas, encontró a un joven de rostro sereno y mirada ardiente: David, hijo de Isaí. En él vio la promesa de un nuevo comienzo, una esperanza que no se basaba en el poder, sino en el corazón. Al derramar el aceite sobre su cabeza, el profeta sintió una paz que no sentía desde hacía años. El Espíritu del Señor descendió sobre David, y Samuel entendió que su misión aún no había terminado. El voto de Ana seguía vivo a través de él: servir al Señor sin reservas, incluso cuando el corazón dolía. Esa noche, al regresar a Ramá, Samuel miró al cielo y habló en voz baja: Madre, tus lágrimas no fueron en vano. Lo que sembraste con fe sigue floreciendo en la historia. Jehová cumple lo que promete. El fuego de su lámpara aún ardía cuando cerró los ojos para orar. En el silencio del cuarto, creyó sentir la presencia de Ana, como un suspiro sobre el aire. La promesa seguía respirando, viva, eterna. El hijo del voto caminaba sin saber que su nombre sería recordado para siempre como el puente entre el tiempo de los jueces y el nacimiento de los reyes. Y sobre cada paso suyo, el cielo repetía lo que un día dijo en el templo: Samuel, Samuel, habla, porque tu siervo oye. El valle de Belén estaba cubierto de pastos verdes, y el aroma del aceite recién vertido aún flotaba en el aire. Samuel había cumplido una de las misiones más sagradas de su vida: ungir a David, el hijo menor de Isaí, aquel que ni su familia había considerado digno de realeza. Pero Jehová no mira como el hombre, que ve lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón. Mientras el profeta caminaba de regreso a Ramá, su alma ardía con un fuego tranquilo. Había ungido a un rey, pero más que eso, había sido testigo de la fidelidad eterna de Dios. El voto de su madre, pronunciado entre lágrimas, seguía vivo en cada acto de su ministerio. Recordó las palabras del cántico de Ana: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Era como si esas palabras, dichas muchos años atrás por una mujer humillada, estuvieran cumpliéndose ahora en la historia de Israel. David, un pastor desconocido, se ceñía de poder por mandato divino. El eco de las lágrimas de Ana seguía moviendo los hilos invisibles del destino, porque cuando una madre ora con el alma, su voz nunca deja de resonar. Aún después de muerta, sus oraciones caminan con sus hijos, los rodean, los levantan, los protegen, y Samuel lo sabía. El profeta miraba el cielo y sentía que cada paso suyo era sostenido por aquella fe antigua. Los años habían pasado, pero la promesa no envejecía. La mujer que un día había sido estéril había dejado un legado que cruzaba generaciones: un corazón consagrado al Señor, una voz que no pertenecía a los hombres sino al Espíritu. El libro sagrado dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu descendió sobre el joven pastor como una brisa ardiente, y Samuel lo vio con reverencia. Comprendió que el ciclo estaba completo. Dios había usado sus manos,
Pero las raíces de aquel acto estaban en las lágrimas que Ana había derramado en el templo décadas atrás. Mientras regresaba por los caminos polvorientos, el profeta escuchó los rumores del pueblo: guerras, reyes que se levantaban, enemigos que crecían. Pero él no temía. Sabía que la fidelidad del Señor era más firme que las montañas. Cada vez que Samuel se detenía a orar, el viento parecía repetir la misma melodía, aquella que su madre había cantado ante el altar. Mi corazón se regocija en Jehová. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. El eco de su voz lo seguía acompañando, recordándole que toda victoria nace del sacrificio y toda palabra verdadera viene del quebranto. El profeta envejecía. Sus pasos eran lentos, pero su espíritu permanecía fuerte. Los hombres lo veían como un juez, como un líder, como un sabio, pero en su corazón, Samuel seguía siendo el niño que escuchaba la voz de Dios en la noche. A veces, al encender su lámpara, se preguntaba si el fuego que ardía frente a él era el mismo que un día había iluminado las lágrimas de Ana. Y entendía que sí, porque cuando un corazón se entrega verdaderamente a Dios, el tiempo no puede apagar su luz. El amor y la fe de su madre seguían ardiendo en él, igual que la lámpara perpetua del santuario. El eco de aquellas lágrimas no solo había dado forma a su vida, había cambiado la historia de Israel. Desde una mujer despreciada hasta un profeta que oyó la voz de Dios, hasta un rey que gobernaría conforme al corazón divino. Todo nació de un llanto ofrecido con fe. Así es el poder de un corazón rendido. Lo que parece pequeño en la tierra resuena eternamente en el cielo. El tiempo había pasado como un río sereno, y Samuel ya no era el joven que ungía reyes ni el niño que dormía junto al arca. Su barba se había vuelto gris, sus manos temblaban al alzar los sacrificios, pero su mirada seguía firme, anclada en el Dios que nunca miente. La voz de Jehová, aquella que escuchó siendo niño, aún lo visitaba. Y cada vez que la oía, el profeta sentía que todo lo vivido, su niñez, su madre, sus lágrimas, sus batallas, tenía un propósito eterno. El pueblo lo honraba. En cada ciudad, su nombre era pronunciado con respeto y su palabra tenía peso. Pero Samuel sabía que no era él quien había logrado nada. Era la fe de una mujer. Era el voto pronunciado con un hilo de voz y sostenido por el poder del cielo. El libro sagrado dice en 1 Samuel capítulo 12, versículo 20. Y Samuel dijo al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servid a Jehová con todo vuestro corazón. Aquel mensaje, lleno de misericordia, era el reflejo del corazón de Ana, un corazón que, aún herido, nunca se apartó de su fe. Samuel no solo era juez ni profeta, era la encarnación del perdón, de la paciencia y de la ternura divina. El eco del amor de su madre vivía en su compasión. El pueblo había caído muchas veces, pero Samuel nunca se cansó de interceder. De madrugada se oía su voz orando por Israel, igual que Ana había orado años atrás por él. Las generaciones se repetían y el cielo seguía respondiendo. El profeta era ahora el guardián de una promesa que no podía morir. A menudo, cuando terminaba de enseñar, se retiraba a su casa en Ramá. Allí, bajo el mismo árbol donde su madre había descansado, se sentaba a contemplar el horizonte. A veces cerraba los ojos y el viento le traía el recuerdo de aquella mujer de rostro sereno y mirada fuerte. La veía orando, sus labios moviéndose sin sonido, y sentía que su espíritu aún lo acompañaba. Sus labios temblaban y decía: Madre, tu oración fue el principio. Yo solo he seguido el camino que abriste con tus lágrimas. Tú pediste un hijo. Dios te dio una voz. Esa voz habló a reyes, corrigió naciones y levantó al caído. Samuel entendía algo que pocos comprendían. Las promesas de Dios no terminan con una generación, se extienden como raíces invisibles, tocando corazones que aún no han nacido. Lo que comenzó en la intimidad de una madre se convirtió en un legado nacional. El texto continúa: y Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre.
porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. El profeta cerró los ojos. La voz del Altísimo resonó en su alma, suave como el primer llamado en su niñez. Samuel, mis caminos son eternos, las lágrimas de tu madre fueron semilla, y tú eres el fruto. Pero aún hay más. Su fe seguirá germinando en los corazones que me buscan. El anciano sonrió. Comprendió que su historia y la de su madre no eran solo memoria, sino símbolo. El cielo había querido enseñar al mundo que lo que el hombre desprecia, Dios lo escoge. Que el vientre cerrado de una mujer puede abrir el camino para una nación entera. Que la oración de una madre tiene más poder que 1000 espadas. El sol descendía detrás de las montañas, y el fuego del altar se reflejaba en los ojos del profeta. En silencio, Samuel levantó una piedra, como su padre Elcaná hacía años atrás, y la colocó junto al camino. Susurró las mismas palabras que había dicho de joven. Hasta aquí nos ayudó Jehová, y el viento, suave, llevó aquellas palabras hacia el cielo. Era como si las repitiera la voz de Ana, desde la eternidad. En aquel instante, Samuel comprendió que su vida entera era el cumplimiento del amor de su madre y de la fidelidad de su Dios, y que, mientras haya una mujer que ore con fe, el legado del cielo seguirá vivo sobre la tierra. El tiempo había cubierto la tierra de Israel con una paz inusual. Las guerras cesaban, los campos volvían a dar fruto, y la voz de Samuel, aunque envejecida, seguía guiando al pueblo. Sus pasos eran lentos, su túnica gastada, pero su espíritu continuaba lleno de luz. A veces el pueblo lo encontraba sentado junto al altar de Ramá, mirando hacia el horizonte, como si esperara ver venir a alguien, y en realidad la esperaba a ella, a su madre. No la esperaba en carne, sino en espíritu. Desde su partida, Samuel sentía que Ana vivía en los silencios de sus oraciones. Cuando el viento soplaba sobre los olivos, él creía oírla. Cuando las llamas del altar se movían suavemente, creía verla sonreír entre las sombras. El profeta sabía que su vida no era más que la continuación de la oración de una mujer, que su voz profética provenía de una fe maternal que lo había precedido. Por eso, en sus últimos años, cuando el pueblo venía a buscar consejo, Samuel hablaba con dulzura, recordando siempre el ejemplo de Ana. Sed pacientes, esperad en Dios, porque Él escucha aunque parezca callar. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os enseñaré el camino bueno y recto. Esa era su herencia, orar por los demás. Ana había orado por él, y ahora él oraba por una nación entera. El ciclo divino de intercesión continuaba, como una cadena que unía cielo y tierra. A veces, en las noches frías, Samuel salía al patio de su casa. El cielo estrellado se extendía sobre él como un manto de eternidad. Recordaba los días de su infancia, las lámparas encendidas del templo, la voz de Dios llamándolo en la oscuridad. Y comprendía que, aunque los años hubieran pasado, el fuego interior era el mismo. Aquel fuego había sido encendido por las lágrimas de su madre. El profeta cerraba los ojos y decía en voz baja, Señor, tú escuchaste su clamor cuando nadie más lo oyó. Tú transformaste su llanto en promesa y me hiciste testigo de tu fidelidad. Haz que mi voz también sea semilla, como fue la suya. Haz que mi oración no muera cuando yo me vaya. El viento soplaba sobre las colinas. Samuel levantaba la vista y sentía que el aire se llenaba de una presencia dulce y serena. Era como si el cielo confirmara que las oraciones sinceras nunca mueren, solo cambian de lugar. El profeta envejecía, pero su alma rejuvenecía cada vez que recordaba a Ana. Sabía que su madre no había vivido en vano, que su historia seguiría inspirando a los que creen en lo imposible, a las mujeres que oran en silencio, a los hombres que sirven sin buscar gloria. Porque el legado de la fe no se mide en días, sino en vidas transformadas. El fuego del altar ardía todavía cuando Samuel apoyó sus manos sobre la piedra de Ebenezer. Miró al cielo y susurró, Madre, tu oración sigue viva, tu fe me trajo hasta aquí.
y cuando mi voz se apague, el Señor seguirá hablando. Entonces comprendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino madurez. El mismo silencio que Ana había sentido años atrás era el que ahora lo acompañaba. Un silencio lleno de presencia, un silencio donde el alma descansa. Samuel sonrió. No temía la muerte, porque sabía que en el cielo lo esperaba la mujer que había enseñado a orar sin palabras. La herencia de Ana no era oro ni tierra, sino algo más grande, la certeza de que toda vida entregada a Dios se vuelve eterna. El día declinaba sobre Ramá. El aire era tibio y el cielo estaba cubierto por un resplandor dorado, como si el sol no quisiera despedirse todavía. Samuel se encontraba sentado junto al altar de piedra que había levantado años atrás. Su mirada se perdía entre los montes que habían sido testigos de sus oraciones. A su alrededor, el silencio era tan profundo que parecía un canto. El profeta estaba en paz. Había visto nacer reyes. Había oído la voz de Dios en las noches del templo. Había intercedido por un pueblo que muchas veces se había olvidado del Eterno. Y ahora, al final del camino, no sentía cansancio, sino gratitud. El libro sagrado dice en 1 Samuel capítulo 25, versículo 1: Y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lamentaron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Pero antes de ese momento, hubo un último encuentro entre su alma y su Dios. Aquella tarde, mientras el viento movía las hojas de los olivos, Samuel encendió por última vez la lámpara del altar. El fuego crepitó suavemente, y en su resplandor vio reflejadas todas las etapas de su vida: su infancia en Silo, la voz que lo llamó de noche, los consejos de Elí, la consagración de David, la fidelidad de Jehová. Y en medio de esos recuerdos apareció una imagen más profunda: el rostro de su madre, Ana, joven, llorando en el templo, moviendo los labios sin voz. Ana, sonriendo con el niño en brazos. Ana, despidiéndose de él junto al altar. Ana, cantando su cántico de victoria. Samuel comprendió que el fuego que ardía ante él era el mismo que había encendido Ana con su fe. El amor de una madre había mantenido viva la llama de Israel. El profeta se inclinó lentamente y oró: Señor, Dios de mi madre, Dios de mis días, tú que oyes el clamor de los que te buscan en silencio. Gracias por haberme llamado desde niño. Gracias por hacerme instrumento de tu palabra. Y gracias por aquella mujer que creyó en ti antes de ver. El viento sopló sobre la lámpara y la llama tembló. Parecía que quería apagarse, pero no lo hacía. Samuel la observó con ternura y susurró: Así es la fe, Señor. Tiembla, pero no se apaga. Su respiración se hizo lenta. El resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos, como si la eternidad ya lo mirara de vuelta. En ese instante sintió que no estaba solo. Una presencia dulce llenó la habitación. El aire se volvió ligero y Samuel comprendió que su madre estaba allí, no en cuerpo, sino en espíritu. Oyó su voz, la misma voz que lo había arrullado en la infancia. Hijo, la promesa se cumplió. Tu vida fue mi oración convertida en profecía, tu fe mi recompensa. Ven, el descanso te espera. Las lágrimas corrieron por su rostro. El profeta levantó una mano como queriendo tocar el aire. El fuego del altar se elevó una última vez, iluminando toda la estancia con un brillo dorado. Y en ese resplandor, Samuel cerró los ojos. Su espíritu se elevó sereno, como una llama que regresa a su fuente. El viento cesó. El altar quedó encendido, pero la llama ahora era más clara, más pura. Era la misma luz que un día acompañó las lágrimas de Ana, la luz de una fe que ni el tiempo ni la muerte pudieron apagar. Esa noche, el pueblo de Israel sintió un temblor en el alma. No sabían por qué, pero una paz sagrada descendió sobre la tierra. El profeta había partido, y con él se cerraba una era. Pero el fuego no se extinguió. Quedó ardiendo en los corazones de quienes creyeron en la promesa. El legado de Ana y Samuel no terminó en una tumba, sino que ascendió al cielo como un testimonio eterno.
Porque el amor verdadero, la oración sincera y la fe en el Dios viviente nunca mueren, solo cambian de forma. El silencio volvió a Ramá, pero dentro de ese silencio, la voz de Dios seguía resonando. El ciclo se había cumplido, la madre había orado, el hijo había obedecido, y la historia entera se había transformado en una llama que ni el viento del tiempo podrá apagar jamás. Israel guardó silencio. Durante días, las calles estuvieron llenas de rostros cubiertos de polvo y corazones cargados de tristeza. Desde los campos de Judá hasta las colinas de Efraín, los hombres y las mujeres hablaban en voz baja, repitiendo un solo nombre: Samuel. El profeta había muerto, pero su palabra seguía viva, ardiendo en la memoria del pueblo como una antorcha encendida. Los ancianos decían que el sonido del viento en Ramá tenía un tono distinto, como si la voz del profeta aún murmurara entre los árboles. Los niños, al jugar en los caminos, repetían sus historias, y las madres contaban a sus hijos cómo una mujer llamada Ana, con solo lágrimas y fe, había cambiado el destino de una nación. Los sacerdotes en Silo encendieron nuevas lámparas en su honor. El templo, que una vez había sido símbolo de decadencia, se llenó nuevamente de oración. Y aunque el cuerpo del profeta descansaba en tierra, el pueblo sentía que Dios no se había apartado, porque mientras haya memoria, hay presencia, y mientras haya fe, hay promesa. Un hombre anciano, apoyado en su bastón, dijo ante la multitud: Samuel nos enseñó que el poder no está en el trono, sino en el corazón que obedece. Nos enseñó que Dios escucha incluso cuando los hombres callan. Y nos recordó que las lágrimas de los humildes pueden abrir los cielos. El pueblo asintió, y muchos lloraron. No era el llanto del miedo, sino de gratitud. Israel comprendía, al fin, que la historia de Ana y Samuel no era solo la historia de una familia, sino la de todo un pueblo reconciliado con su Dios. El texto sagrado dice en 1 Samuel capítulo 12, versículo 24: Solamente temed a Jehová, y servidle de verdad con todo vuestro corazón, considerando cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esa enseñanza se convirtió en la herencia de Israel. Los padres la transmitían a los hijos y los hijos la repetían a los nietos. Así, el nombre de Ana, la mujer que fue humillada pero escogida, y el nombre de Samuel, el niño que escuchó la voz divina, quedaron grabados en el alma del pueblo. Con el paso de los años, el altar de Ramá se convirtió en un lugar de peregrinación. Hombres y mujeres acudían allí para pedir al Señor lo que solo Él puede dar: esperanza. Algunos oraban por hijos, otros por perdón, otros simplemente para sentir la paz que Ana y Samuel habían dejado en aquel lugar. Y era común que, al caer la tarde, una brisa suave recorriera el valle. El viento parecía susurrar las palabras del cántico antiguo. El arco de los fuertes fue quebrado, y los débiles se ciñeron de poder. Cada generación añadía una piedra nueva al altar, hasta que se levantó un montículo alto, cubierto de flores y plegarias. Los peregrinos lo llamaban la promesa viva, y cada uno que llegaba hasta allí sabía que no se trataba solo de recordar el pasado, sino de creer en el futuro. Porque el mismo Dios que escuchó a Ana seguía escuchando. El mismo Dios que habló a Samuel seguía hablando. Y el mismo Espíritu que encendió aquel fuego seguía moviéndose entre las almas que creían. A veces, las madres que llegaban al altar con vientres vacíos se arrodillaban en silencio, como Ana lo hizo siglos atrás. Y más de una vez, al orar con fe, una paz inexplicable descendía sobre ellas, como si una voz invisible les dijera: no temas, el Señor ha oído tu clamor. Entonces comprendían que la historia no había terminado, que las lágrimas ofrecidas con fe nunca se pierden, solo esperan su hora, y que en cada generación hay una Ana que ora y un Samuel que nace de esa oración. El pueblo de Israel siguió su camino, guiado por reyes, por guerras, por victorias y derrotas, pero en el fondo de su corazón nunca olvidó la enseñanza más pura. Dios honra a los que lo buscan de verdad y transforma el llanto en promesa cumplida. Pasaron generaciones. Los reyes subieron al trono y cayeron. Los imperios se levantaron y se desvanecieron.
Pero la historia de Ana y Samuel nunca desapareció del corazón de Israel. Se contaba en los hogares junto al fuego, en las sinagogas, en las escuelas de los profetas, como una joya sagrada transmitida de padres a hijos. Y aunque los siglos cambiaron los rostros y los nombres, el mensaje permaneció inalterable. Dios escucha, Dios recuerda, Dios cumple. Cada vez que una mujer se arrodillaba para orar, el cielo recordaba a Ana. Cada vez que un niño crecía en sabiduría y obediencia, el espíritu de Samuel volvía a vivir, porque la fe verdadera no muere con el cuerpo, continúa latiendo en quienes creen después. Los escribas que copiaban las escrituras detenían sus manos al llegar al pasaje de Ana. A menudo, sus ojos se llenaban de lágrimas. Comprendían que no estaban copiando solo una historia antigua, sino un testimonio eterno de esperanza. Las letras parecían arder sobre el pergamino. Por este niño oré, y Jehová me dio lo que le pedí. El eco de esa oración cruzó los siglos. Llegó hasta los profetas, hasta las madres que esperaban promesas, hasta los corazones cansados que habían dejado de creer. Y cada vez que la historia era contada, algo se encendía de nuevo. Una pequeña llama, la misma que había ardido en el templo de Silo. Incluso cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio, los ancianos contaban a los jóvenes. Hubo una mujer que lloró, y Dios la escuchó. Hubo un niño que oyó a Dios, y Dios habló por él. Y las palabras, cargadas de memoria, daban fuerza al pueblo que sufría, recordándole que el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. En tiempos de sequía espiritual, la historia de Ana se convertía en consuelo. Las madres oraban en secreto, las familias recordaban su cántico, y los profetas la mencionaban como ejemplo de perseverancia. El espíritu de aquella mujer se había convertido en símbolo del alma de Israel, humilde, quebrantada, pero inquebrantablemente fiel. Los sabios decían que el nombre de Ana significaba gracia y que en él se resumía toda la historia del pueblo elegido. Porque Dios, aun cuando parece callar, siempre obra en gracia, escondido en el corazón de los que esperan. Y el nombre de Samuel, pedido a Dios, se pronunciaba como una promesa cumplida. Era la prueba viva de que las lágrimas no son inútiles, que las noches de espera no son tiempo perdido, que cada clamor sincero alcanza el trono del Altísimo. Los años continuaron su marcha, pero la voz de Ana seguía viva. A veces, en los días de fiesta, cuando los levitas cantaban los antiguos salmos, alguien recordaba su cántico. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y el pueblo se unía en una sola voz, repitiendo las palabras de aquella mujer que había conocido el dolor, pero también la victoria del amor divino. En cada generación, los que caminaban por los desiertos de la duda encontraban consuelo en su ejemplo. Porque la historia de Ana no pertenece solo al pasado. Vive en todos los que eligen creer cuando todo parece perdido. Su voz es la voz de los humildes, de los que oran sin ser vistos, de los que confían sin entender. Y así, aunque los siglos pasen, su historia sigue hablándole al alma humana, recordándonos que la fe no se mide por la fuerza de las manos, sino por la profundidad del corazón, que las oraciones que brotan del quebranto son las que más alto llegan, y que la voz que nace entre lágrimas, cuando se eleva con fe, se convierte en la voz que nunca muere, el tiempo que borra los nombres de reyes y las huellas de los imperios. Nunca pudo borrar el recuerdo de Ana. Su historia se convirtió en una lámpara encendida dentro de la memoria del pueblo de Dios. Y cada vez que el alma humana volvía a sentir hambre de esperanza, esa luz se encendía de nuevo. Las mujeres de Israel enseñaban a sus hijas a orar como ella oró, con el alma vacía de orgullo y llena de fe. Decían que cuando una mujer ora con sinceridad, su voz atraviesa los cielos como una flecha de fuego. Y si Ana fue escuchada, también lo sería toda madre que ora por amor. En las generaciones futuras, su cántico inspiraría otros cánticos. Cuando una joven llamada María levantó su voz en Galilea diciendo: «Engrandezco